Buenas tardes, en el siguiente video voy a explicar la fuerza que se aplica en el movimiento armónico simple y también explicaré los diferentes tipos de energía que se manifiestan cuando estiro un resorte, ¿sí?, en el movimiento armónico simple. Para el primer caso voy a explicar la fuerza que actúa cuando yo estiro un resorte. Por ejemplo, si yo tengo sobre una mesa un resorte y junto a este está unido un cuerpo de una masa específica, ¿sí? Para yo estirar este resorte, para yo jalar este resorte, necesito utilizar una fuerza. Por lo tanto, la dirección de la fuerza va a ser en este sentido, ¿sí? Estiro el resorte y llega hasta acá, por ejemplo, que en este caso sería la amplitud. En el momento que yo suelto, el resorte se regresa hasta acá. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, hasta este lugar. En el momento en que yo suelto el resorte, la fuerza va a cambiar de dirección. Es decir, la fuerza va a ir en esta dirección. Cuando ocurre eso, la fuerza se conoce como fuerza recuperadora o fuerza restauradora, ¿sí? Por lo tanto, en el movimiento armónico simple se trabaja con superficies ideales. ¿Qué significa esto? Que no hay rozamiento. ¿Pero por qué no hay rozamiento? Porque la fuerza es recuperadora. En el momento en que yo estiro el resorte, ¿sí?, y suelto, regresa con la misma fuerza pero en diferente dirección. Por esa razón, la fuerza se conoce como fuerza restauradora o fuerza recuperadora, ¿sí? Recuerden, cuando el cuerpo está en reposo, es el punto de equilibrio. Por lo tanto, para yo calcular esa fuerza, ¿sí?, es igual a la constante por la posición. ¿Qué significa esto? Que la fuerza va a depender del material del resorte, es decir, del valor de la constante. De esta manera se explica la fuerza o se explica la dinámica en el movimiento armónico simple. La fuerza elástica en este caso viene a ser una fuerza recuperadora o fuerza restauradora. ¿Qué característica tiene esta fuerza? Que es proporcional a la posición. ¿Qué significa esto? Si yo estiro o utilizo una mayor fuerza, la posición va a ser mayor. Si yo utilizo una menor fuerza, la posición va a ser menor. Y la posición y la fuerza siempre tiene dirección contraria a la posición de equilibrio. Por esta razón se conoce como fuerza recuperadora y no tiene rozamiento, ¿sí? Voy ahora a explicar los tipos de energía que se manifiestan en el movimiento armónico simple. Para ello, explicaré un resorte en forma vertical. Imaginémonos, por ejemplo, ¿sí?, que yo tengo un resorte colgado sobre el techo con una masa específica, ¿sí? En este caso, como el resorte está en forma vertical, el punto de equilibrio es Y. Por lo tanto, Y es igual a 0. ¿Qué pasa cuando yo estiro el resorte o cuando yo lo jalo el resorte? Llega hasta acá, ¿sí? Suelto el resorte, se regresa, pasa por el punto de equilibrio y llega hasta acá, ¿sí? Recuerden, en los extremos la velocidad es igual a 0, mientras que en el punto de equilibrio la velocidad es máxima, ¿sí? En los extremos la velocidad es igual a 0 porque se detiene y comienza a subir. Llega hasta acá, otra vez se detiene y comienza a bajar. Y sigue el movimiento de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, ¿sí? Velocidad en los extremos es igual a 0 y velocidad en el punto de equilibrio es la velocidad máxima.
Para explicar los tipos de energía que se manifiestan en el movimiento armónico simple, ¿sí? Voy primero a analizar la energía cinética. ¿Qué es energía cinética? Es la energía cuando un cuerpo se encuentra en movimiento, es decir, cuando un cuerpo se mueve a una cierta velocidad, este adquiere o genera energía cinética, produce energía cinética cuando se va moviendo. Por lo tanto, en los extremos del resorte, como la velocidad es cero, la energía cinética también es cero. ¿Qué significa esto? Que en los extremos la energía cinética es igual a cero. ¿Sí? Energía cinética lo escribo con la letra E mayúscula y C minúscula. En cambio, en el punto de equilibrio, como la velocidad es máxima, la energía cinética es máxima. De esta manera se representa la energía cinética en el movimiento armónico simple. ¿Sí? Vamos ahora a explicar la energía potencial. La energía potencial indica, ¿sí?, o depende de la posición en la que se encuentra un cuerpo. Es decir, se basa en la posición. Por lo tanto, en los extremos, recuerden, en los extremos, amplitud positiva y acá es amplitud negativa. ¿Sí? Como la energía potencial depende de la posición, ¿sí?, en los extremos la energía potencial va a ser máxima. ¿Por qué? Porque alcanza la máxima distancia o la máxima posición respecto al punto de equilibrio. Por lo tanto, en los extremos la energía potencial es máxima. Extremo inferior y extremo superior, la energía potencial es máxima. En cambio, en el punto de equilibrio, como la posición es cero, es decir, no hay desplazamiento, no hay distancia, la energía potencial en el punto de equilibrio es igual a cero. ¿Qué significa esto? Que no existe energía potencial en el punto de equilibrio. De esta manera yo explico energía cinética y energía potencial. Recuerden, energía cinética depende de la velocidad. Como en los extremos la velocidad es cero, energía cinética es cero. En el punto de equilibrio, como la velocidad es máxima, energía cinética es máxima. En cambio, la energía potencial depende de la posición. Por lo tanto, en los extremos, como alcanza la máxima distancia, que es la amplitud, energía potencial es máxima. En cambio, en el punto de equilibrio, la energía potencial es cero. La última energía que me falta indicar es la energía mecánica. La energía mecánica es la suma de la energía cinética y la energía potencial. Por lo tanto, en los extremos, como la energía cinética es igual a cero, en los extremos la energía mecánica es exactamente igual a la energía potencial. En los extremos del resorte, la energía mecánica es exactamente igual a la energía potencial. En cambio, en el punto de equilibrio, como la energía potencial es cero, la energía mecánica es exactamente igual a la energía cinética. ¿Sí? De esta manera se explica las tres energías. Energía cinética, que depende de la velocidad. Energía potencial, que depende de la ubicación o de la posición. Y la energía mecánica. En cambio, en cualquier punto intermedio entre el punto de equilibrio y los extremos, por ejemplo, en este punto, la energía mecánica va a ser la suma de la energía cinética más la energía potencial. ¿Sí? En este caso sería lo mismo. Energía mecánica va a ser la suma de la energía cinética más la energía potencial. De esta manera yo he representado las energías dentro del movimiento armónico simple. En los extremos, la energía cinética es igual a cero porque depende de la velocidad. Como la velocidad es cero, energía cinética es cero. En el punto de equilibrio,
como la velocidad es máxima, la energía cinética es máxima. En cambio, la energía potencial, como depende de la posición en los extremos, la energía potencial es máxima porque alcanza la máxima distancia, que en este caso viene a ser la amplitud. En cambio, en el punto de equilibrio, energía potencial es igual a cero porque no hay cambio de distancia. Y finalmente, la energía mecánica, en los extremos, la energía mecánica es igual a la energía potencial porque no hay energía cinética. En cambio, en el punto de equilibrio, la energía mecánica es igual a la energía cinética porque no hay energía potencial. Y si yo quiero saber en un punto intermedio entre el punto de equilibrio y los extremos, como en este caso, la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial. De esta manera yo he representado las tres energías. Energía cinética depende de la velocidad, energía potencial depende de la posición y energía mecánica, que solo depende de la energía cinética y de la energía potencial. En el siguiente video haré 3 ejercicios utilizando las fórmulas de energía cinética y constante elástica.